nos metemos en lo que fue noticia ayer, en la decisión de 3 entidades del campo de realizar un paro por 72 horas, Lucía. Sí, Ariel, bueno, ayer contábamos las primeras repercusiones en el gobierno, en realidad un poquito antes de que se confirmara que el paro se iba a llevar a cabo desde el próximo lunes, 72 horas, está anunciado este paro anunciado por la mesa de enlace, por 3 de las agrupaciones que componen la mesa de enlace. El ministro Gabriel Catopodilla decía que el gobierno no se va a mover de la posición en la que está hoy. ¿Y cuál es la posición en la que está hoy? Bueno, hoy el presidente Alberto Fernández en una entrevista explica cómo se tomó el tema del paro agropecuario y lo que dice el presidente es estas agrupaciones o este sector del campo les quiere cobrar a los argentinos lo mismo que les cobran a cualquier ciudadano en el resto del mundo. ¿Por qué el argentino no puede pagar otro precio siendo argentino, siendo que se produce acá, hablando del maíz, hablando de la carne? Si querés lo escuchamos al presidente. Claro, nosotros tenemos que hacer este año un enorme esfuerzo por contener dos cosas. Tenemos que bajar el déficit fiscal y tenemos que controlar la inflación, ambas cosas. Y eso necesita el esfuerzo de todos. Lo que hay que entender es que estamos en una situación de emergencia y que en esa situación de emergencia tenemos que preocuparnos por lo que menos tienen. Entonces cuando yo hablo de, miren, yo entiendo que el maíz ha crecido mucho y que es una gran oportunidad de exportar maíz. Lo que no entiendo es por qué a los argentinos le tienen que cobrar el maíz del mismo modo que se lo cobran a otro que quiere pagarlo en otro lugar del mundo. Si ustedes producen todo en pesos, ¿por qué los argentinos tienen que pagar el kilo de asado como lo paga un chino, un francés, un alemán? ¿Por qué? Explíquenmelo porque no lo entiendo. Y además, es por ese principio de solidaridad que les estoy planteando, miren, hagamos una cosa, garanticen al argentino lo que el argentino consume y eso cóbrenle lo que corresponde a la Argentina. Y al resto, exporten todo lo que quieran, al precio que a ustedes se les dé la gana. Eso me pasa con el trigo, me pasa con el maíz, me pasa con el girasol, me pasa con el aceite, me pasa con la carne. Es una discusión que estamos dando. Y también me pasó con la medicina prepaga. Habría un tema allí en lo último que de por sí puede generar un capítulo entero, ¿no? Desde la información, esta nota fue de la mañana con Ernesto Tenenbaum, ¿no? Sí, así es, en Radio Con Vos. Es que sí, porque el presidente relaciona estas dos cosas. Él, bueno, cuenta este incidente que hubo con las prepagas cuando en el boletín oficial salió autorizado el aumento, que iban a hacer las prepagas, y que después se dio marcha atrás en el boletín oficial. Y él lo que explica es, yo puse el grito en el cielo, dice Alberto Fernández, cuando se enteró de la posibilidad de este aumento. Pero también dice, amparando a Ginés González García, dice, esto no fue un error del ministro, porque el ministro ve las necesidades del sector, ve que las prepagas tienen que aumentar en este caso porque tienen más costos, pero no tiene una mirada integral. Y acá lo que estamos es en una situación de pandemia, no estamos en una situación normal. Entonces no puede ser que un sector solo piense en sus propios intereses y no que piense en un modo general como lo tiene que hacer el presidente. Entonces él relaciona estas dos situaciones, la situación de las distintas organizaciones del campo llamando a un paro y la situación de la medicina prepaga, las prepagas que se quejan de esta resolución del gobierno. Y él lo que dice es muy claro, ¿no? Que vuelve un mensaje, si querés, desde el principio del gobierno de Alberto Fernández, ¿te acordás cuando dijo no puede ser que algunos vivos estén especulando con el bolsillo de los argentinos? Vamos a saludar a Elvio Laucirica, que es el vice de Coninagro. Ustedes saben que Coninagro es de las entidades del campo la que no se ha plegado al paro. Por allí hay un comunicado muy claro del cual ahora lo vamos a hablar con el propio Elvio. Buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, Ariel. Buenas noches, Lucía. Y gracias por llamarme a esta reunión. Por favor. Decía, en ese comunicado hay una frase que rescato que es muy gráfica. Un conflicto no se soluciona con un conflicto. De esa manera, Coninagro, entiendo que lo que explica es no queremos un paro que pueda complicar a parte del país, más allá de reconocer ese conflicto, más allá de entender las bases, ¿no? Sí, efectivamente, lo interpretaste muy bien. Nosotros adherimos al rechazo y al malestar que tienen nuestros productores
porque no solamente por esta última medida con respecto al cierre de comercialización en el caso del maíz, Sí. sino a que venimos desde hace tiempo reclamando una reforma tributaria, reclamando previsibilidad, reclamando políticas públicas que propicien la inversión, la generación de trabajo, la generación de empleo, principalmente para las economías regionales, la economía pampeana y los pueblos del interior. Y entonces, pensando en esto, es que pensando muchas veces en que tenemos que dar oportunidades a poder seguir dialogando, pero no solamente por eso, sino porque hoy no considerábamos al paro como una solución. medida oportuna, Claro. como una solución. Está bien. No creemos que nos va a aportar soluciones y creemos que esto va a generar más conflicto y más preocupación a Doña Rosa y a toda la sociedad que ya tiene una situación socioeconómica muy complicada. Cuente qué tipo de conflicto le genera a Doña Rosa, o que le puede generar a Doña Rosa el paro que se avecina. Mira, seguramente que el paro no va a dejar de estar provista a la mesa de los argentinos porque se realice un paro. Eso seguramente que no va a pasar. Hay hacienda ya entregada, las cámaras de los frigoríficos han hecho las previsiones, las carnicerías también, la industria también. Seguramente eso no va a ayudar, seguramente que en alguna medida no se va a poder vender y comercializar, pero en 3 días de paro no va a haber, Doña Rosa, una problemática, pero sí la sociedad en su conjunto genera una situación de malestar que lo sentimos los productores, todos los productores, y que esto en alguna medida quiere ser un llamado de atención para que el gobierno preste y nos tome en consideración por estas cosas que recién te mencioné. Bien. Elvio, buenas noches. Bueno, teniendo en cuenta que este paro fue convocado recién para el próximo lunes, un paro de 72 horas, suena una medida dura. ¿Usted cree, conociendo cómo funcionan también las otras entidades que componen a la mesa de enlace, que hay algún tipo de posibilidad de que mediante el diálogo con el gobierno se desactive, o ya es una medida tomada y no hay vuelta atrás y este paro ya es un hecho? Las demás entidades así lo anunciaron, nosotros no adherimos a esto porque justamente lo que pedimos en un comunicado es una audiencia con el presidente y con el ministro Basterra como para poder charlar y reiniciar diálogos que veníamos en alguna medida diciendo y que esperando que se revierta esta medida con respecto al maíz, pero propiciando un diálogo mucho más profundo. Tenemos que discutir qué país queremos, tenemos que discutir realmente cosas profundas, y esto es el malestar que tiene el sector agropecuario, que viene trabajando y aportando, y que muchas veces no se lo ha tenido en cuenta, y que muchas veces hay medidas que consideramos, que vemos, que son repetidas del pasado y que no brindan la respuesta y solucionan los problemas que nosotros hoy tenemos. Déjenos, antes de cerrar, un número, Elvio. Recién escuchamos al presidente de la Nación cómo, claro, recuerda que durante el año las tarifas estuvieron congeladas, el combustible recién aumentó en los últimos meses. Más allá de eso, ¿qué porcentaje de los costos del campo están dolarizados? Se sabe la carga impositiva, ¿no?, que hay como en diversos rubros, pero ¿tiene específicamente ese número, ese porcentaje? Mira, te voy a contestar como chacarero, sí, y con números muy grosos, espero no equivocarme. A ver. Pero yo estuve sacando la cuenta de acuerdo a mis márgenes brutos. Nosotros tenemos todos los insumos en dólares. Nosotros pagamos el alquiler del campo en dólares porque lo pagamos en valor producto, que está en dolarizado, y pagamos en pesos
lo que equivalente a las labores, que es el 25% del costo que tenemos. Y las labores tienen muchas cosas que están dolarizadas. Por ejemplo, vos vas a comprar un repuesto de cualquier maquinaria, está todo en dólares. Vas a comprar las maquinarias, están en dólares. Vas a renovar tu maquinaria, está en dólares. Entonces nosotros tenemos el cálculo que yo hice, que para un maíz y un girasol tenemos un 96%, un 94% dolarizado. Bueno, además, sí. Y además hay estudios hechos por la Fundación FADA en donde la carga impositiva es sumamente importante. Vos dijiste que los servicios no habían subido. Seguramente que el gas y la luz no subieron, no tengo presente ahora si hubo subas, pero mi boletita de gasoil, te voy a decir que desde hace un año subió el 75%. Y de esa suba del gasoil, el 50% es impuestos. Se lo llevó el gobierno. Elvio, gracias, ha sido muy gentil. Gracias a vos, muy amable. Por favor, el vicepresidente Coninagro, con las razones, adhiriendo los motivos del paro, no adhiriendo al paro, algo así en la entrelínea, discutamos, pero no dejemos de producir, ¿no? Sería quizás el título de lo que nos ha dejado. Sí, así es, Ariel, y segundo paro, por supuesto, de las agrupaciones que responden a la mesa de enlace en la era de Alberto Fernández. El primero había sido en marzo pasado, antes de que llegara la pandemia, o justito cuando estaba por llegar la pandemia, y también se mostraban ciertas divisiones sobre cómo hacer o intentar que se oigan los reclamos de las agrupaciones. Todos coinciden en que los reclamos están sobre la mesa, pero bueno, ahí quedaba muy clara esta postura de un paro puede hasta empeorar las cosas para el ciudadano de a pie, porque por supuesto esto se traduce en una suba de precios que él explicaba, tal vez por 3 días no va a pasar, pero sabemos que es un conflicto que se abre, ¿no? Es un conflicto que se abre. Desde ya.